estamos en las industrias creativas y culturales, estamos en distintas actividades, también con Nelly que está acá, y él es el presidente de Así Crea. Entonces había pensado que sería bonito que él sea el que dé ¿cómo se llama? El lanzamiento de mi nuevo libro, de innovación. No lo he visto en físico, así que Harry, tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación, Hans. El problema es que yo todavía no he leído el libro, entonces no sé qué pasa con me parece bacán el título, exista un interés por identificar a los héroes de la innovación. No sé cómo los has encontrado, todos estos patas. No los tenían mapeados a la materia. De ahí voy a contar. Ahí está. Y la otra cosa que me parece bacán, aparte del título, que sugiere que el tema es bien interesante, que es un tema que a mí me interesa, son los dibujos que ha hecho Hans, que son de su mano, que es un talento que yo no le conocía a Hans, que también nos vas a explicar seguramente. Sí. Este pata pues, qué bacán, ¿no? Porque ha inventado que ahora toda la humanidad le interesa y todo el mundo consume en tecnología o en industrias culturales. Tal vez lo más en esa dirección que tenemos es no sé si bajallosa, pero finalmente es una cosa que es una cultura tan no es como popular, no es Condorito. Ahora tenemos nuestro amigo Hernán Garriólica que ha comprado los derechos de Condorito para hacer sus propios guiones y hacer las películas animadas. Ojalá que le vaya muy bien en las industrias creativas. Ahora, el propio Hernán es un innovador a uno en temas de innovación, no sé si tecnológica, pero cuando ha inventado, por ejemplo, la cubeta de hielo para hacer cubitos de hielo, eso le ha ido fantásticamente bien en el mundo. No me acuerdo que un día me contó que ese día me dice, ya llegué al $1.000.000 de regalías por este invento. Es tan básico, ¿no? Yo me acuerdo que también tenía un amigo que tenía su oficina de arquitecto en el mismo edificio que Hernán, y Hernán un día le dice, baja a su oficina de él y le dice, si me ocurrió esta idea, hazme una maqueta. ¿Cómo es la idea? Entonces dice mi amigo que hizo el primer modelo con cartulina, ¿no? De cómo podía ser una cubetera de hielo que tuviera una tapa deslizable para que cada vez que uno la voltea así para que salgan los hielos, no se le caigan todos los hielos al piso, y el peso no tiene que recogerlos y lavarlos, y los amigos que se dan cuenta que tú le estás poniendo hielo del piso que lo has lavado con agua en su whisky, dicen ya, mejor no me des. Pero es como lo que dices tú, ¿no? Que hay gente que detecta un problema interesante, porque todo el mundo tiene el problema del hielo, que lo hace así, que se le cae al piso y que lo tiene que lavar, y se lo sirve a los amigos que no les gusta, pero a alguien se le ocurre una solución. Y es una solución tan genial que en un momento ya había ganado un montón de plata con las regalías. Además él me ha contado una historia genial de cómo cuando él gana el concurso de inventores en Suiza, él logra que los interesados en licenciarlo le paguen la patente, porque si no él mismo hubiera tenido que invertir en la patente. Entonces esa, por ejemplo, es una barrera que le impide a la gente que crea propiedad intelectual llevarla al mercado, ¿no? En Argentina, yo he tenido la suerte de registrar ahí un libro que había creado, y curiosamente me atendió un chico peruano, que ahí lo conocí, que trabajaba en la Asociación de Derechos de la Sociedad de, no me acuerdo cómo se llama la empresa, esa parte del gobierno argentino, de derechos de autor, y me dice, la política argentina es que registrar una propiedad intelectual te cueste como un alfajor, o sea, más o menos 3 soles o 4 soles. Mientras que en el Perú los precios son de 100 soles, 200 soles, y registrar las imágenes, ahora no nos puedes explicar mejor, es carísimo y es, ¿por qué pones esa cara de que no? Es tan caro que la gente no lo registra, entonces después su producto está por ahí y es casi como que cuando se lo presentas a alguien no tienes un registro, no tienes un documento, entonces te piratean, y el Perú con P de pirata, lamentablemente, es más el Perú con P de pirata que con la P de la patria, creo, que dice la canción. Entonces, mala onda, ¿no? Que el Perú sea un país que no entiende el valor de la creatividad, de la innovación ni de la propiedad intelectual. Entonces, en ese sentido estamos, por ejemplo, si ustedes ven los cuadros del aporte al PBI de las industrias creativas, el Perú es el último de la región. Y por ejemplo Brasil le gana hasta a países como Inglaterra.
O sea, crea tantas telenovelas y no sé qué otras cosas que es una locomotora importante de la economía brasileña. En el Perú las industrias creativas son casi un hobby, no sé si se logra monetizar. Por ejemplo, los podcasts, me vas a tener que contar cómo se monetizan los podcasts. Todo el mundo hace creación e innovación casi por amor al arte. Porque es buena gente, porque le nace del forro, pero no se ha, ¿cómo se dice?, institucionalizado que eso es un medio de vida. La industria creativa del Perú no es una industria, es una cosa que la gente hace porque no puede evitarlo, porque le sale del forro y quiere crear lo que quiere crear. Apenas alguien hace un libro que le va más o menos bien, se va a encontrar con que va a los kioscos y se lo encuentra pirateado, o en las calles se lo están... Y a todos los autores, seguramente también le pasa que le traen para que firme en la feria del libro la versión pirata de tu propio libro. Y dice, bueno, ¿ya qué voy a hacer? Y todavía yo me acuerdo que hace poco un amigo va con su libro y se lo muestra a una ministra de Cultura, nada menos, y se encuentra con el pirateado, y la ministra de Cultura le dice, te felicito, mira qué bacán, ese es el mejor homenaje que tiene acá un creativo peruano, ser pirateado. Es un escándalo. O sea, que la ministra de Cultura no entienda. Yo creo que lamentablemente la cultura del Ministerio de Cultura es como que la cultura es algo que se hace por amor al arte. Por eso en el Ministerio de Cultura se resisten a crear una dirección de industrias creativas y hacen las direcciones de industrias culturales, que son cultura en el sentido de que la cultura la hace el Estado por amor al arte. Qué bacán era cuando las industrias creativas estaban apadrinadas o quería recogerlas, impulsarlas el Ministerio de la Producción, que tiene otra visión de política industrial. Este es un sector que hay que promoverlo para que sea un motor de crecimiento de la economía y no sea esta cosa que se hace generosamente por amor al arte. Cultura es algo que se hace por amor al arte. Bueno, en Perú parece que estamos obligados a que sí sea, porque no hay el sistema legal que haga viable esa clase de economía, ¿no? La economía creativa no funciona si no hay propiedad intelectual. Si acá uno lo piratean y no pasa nada, entonces es imposible crear propiedad intelectual y crear industria creativa. ¿No me quieres entender más? O sea, los personajes que son acá tocados, cada personaje tiene una o dos páginas en el cual yo cuento por qué me parece que es un innovador importante, que la gente debe saber sobre él. Desde Jackie Chan, por ejemplo, ¿no? En la innovación del cine, ¿no? El Jackie Chan surgió en un momento en el cual Bruce Lee justo se había muerto y todo el mundo quería ser el siguiente Bruce Lee, ¿no? Y Jackie Chan, en vez de hacer eso que todo el mundo está haciendo, él dijo, voy a hacerlo diametralmente opuesto, ¿no? Voy a hacer la payasada. Entonces la película en la que él se hizo conocido es el maestro borracho, se llama, en el cual él aprende Kung Fu de un maestro que siempre está borracho. Entonces el joven aprende un estilo que está mal, pues, ¿no? Porque él aprende movimientos de alguien que se cae al piso, ¿no? Y eso es una comedia, ¿no? Y para poder interpretar ese personaje era difícil, no lo puede hacer un personaje que sea que sea un artista del Kung Fu muy conservador, ¿no? Sino que tiene que ser alguien, pues, que sea más flexible. Y así fue como se hizo famoso, ¿no? Entonces yo trataba de agarrar personajes que a mí me han impresionado, pero aparte he tratado de armar 5 por cada tema. Entonces tengo 5 para innovación en temas de computadoras, en la educación, en la guerra, en la ciencia, en la política, ¿no? Entonces tengo 11 temas y para cada uno he seleccionado 5 personajes. Todos les he puesto su dibujito, ¿no? Que yo alguna vez he publicado cómics en tinta china y siempre me ha quedado la beta, digamos, de hacer personajes, o sea, dibujar personajes. Cuando alguien me impresiona trato de dibujarlo, y hay uno en especial que me causa mucha expectativa, que es Takeru Kobayashi, se llama, que es, lo he puesto como innovador del deporte. Es un japonés que innovó, revolucionó completamente lo que era la disciplina de comer en poco tiempo. No sé si han visto en Estados Unidos esta competencia de quién come más hot dogs en 8 minutos, ¿no? Entonces esa competencia típicamente la ganaba un gordo, ¿no? Con boca grande, que se metía los hot dogs como sea en la boca. Y llegó este japonés, Takeru,
Kobayashi, y que era flaquito, ¿no? Que era así enclenque, y todos me decían, pucha, pues no va a llegar a ninguna parte, ¿no? Y lo que él hizo fue algo genial que nunca a nadie se le había ocurrido, ¿no? Porque la regla es que tienes que comerte el hot dog entero, que es pan con hot dog, con salchicha, y la regla es que tú puedes llevar el líquido que tú quieras. Tú puedes llevar jugo, cerveza, lo que tú quieras. Entonces, la gente típicamente llevaba cerveza, ¿no? Y las salsas que tú quieras. Entonces él llegó con su jarra de agua, ¿no? Y su hot dog. Y lo que él, cuando tocaron el silbato, él lo que hizo fue sacó la salchicha, sacó todas las salchichas, y el pan lo agarró y lo metió al agua y se forma una masa chiquitita, ¿no? Porque cuando el pan se moja se hace más pequeño, ¿no? Menos volumen. Entonces él agarraba el pan, lo mojaba y sacaba como una cosita chiquita y ¡pum!, se la metía a la boca al toque, se la pasaba. Y la salchicha la partía en dos y cada uno se lo tragaba hacia atrás, o sea, se lo tragaba hacia atrás. Entonces en 10 segundos ya había comido 2 hot dogs, mientras los otros estaban todavía masticando. Entonces él inventó varias cosas para el baile Kobayashi, inventó varias cosas para hacerlo más rápido, y él siempre ganaba, ¿no? Y esa historia que de por sí me parecía, ¿cómo se llama?, bastante interesante, bastante como inspiradora. Y yo escribí sobre eso para una página web que editaba Carlos, un portal cuyo nombre nunca nadie se acuerda, y yo tampoco. Que era sobre innovación, sobre temas tecnológicos, no sé, seguramente todavía existen. Y Carlos le creó para acompañar a la historia, le creó una imagen que era así medio interpretativa, ¿no? Así medio moderna, ¿no? De una persona con un hot dog así en movimiento, ¿no? Era así bien arte moderno. Y cuando la difundió en redes sociales, por alguna manera, por algún motor de búsqueda, el mismo Takeru Kobayashi le llegó la notificación de que había escrito sobre él en Latinoamérica, ¿no? Y él lo comentó en sus redes. Miren qué bacán, alguien ha escrito sobre mí en Perú, ¿no? Y él ya es una celebridad, ¿no? O sea, él ya va a eventos, ha sido entrevistado por David Letterman, ¿no? O sea, ya es una celebridad el tipo, ¿no? Entonces era como que bacán, ¿no? Que él había comentado algo que yo había escrito a raíz de una ilustración que había hecho Carlos. Pero de ahí, cuando yo empecé a contar las historias para hacer el libro, y todavía no tenía pensado cómo iba a ser el aspecto gráfico, me acordé de eso y dije, ya, pero tiene que tener un respaldo gráfico para ver si eso mismo pasa con otros personajes, o sea, algunos otros que están vivos, a lo mejor le puedo mandar, digamos, la notificación a alguno a su, no sé, pues a su gente, a sus redes, ¿no? Hay otros que ya están muertos, pues, ¿no? Churchill, por ejemplo, ¿no? Churchill ya se murió, ya qué importa. Bueno, quizás en la embajada británica, ¿no? Pero entonces, a raíz de eso pensé, ya voy a hacer dibujitos tratando de representar a la persona de tal manera que cuando él reciba el texto en un idioma que él no entiende, por lo menos se ve ahí y eso le llame la atención. Y de ahí me acordé, pues, que yo en algún momento he publicado cómics, entonces dije, ya lo voy a hacer con el estilo que yo tenía en esa época, y empecé a tratar de hacer los personajes. Algunos eran fáciles, ¿no? Por ejemplo, el señor que inventó el Cornelius Drebbel, que fue el que inventó el submarino. Mucha gente te dice, no, pero ¿cómo se llama el peruano que dicen que había hecho un submarino en la guerra con Chile? Federico Blumen. Mentira, este pata hace 4 siglos antes ya estaba transportando tropas británicas en un submarino de cuero. Entonces él tiene una forma, no sé, un aspecto gráfico, o sea, una imagen bien fácil de reproducir, ¿no? Un narizón, el pelo parado. Pero hay otros que fueron muy difíciles de sacar, tuve que dibujarlos varias veces. Henry Ford, por ejemplo. Henry Ford para mí fue muy difícil de encontrarle, digamos, la esencia, la mirada. Y yo mandaba algunos dibujitos que se me hacían difíciles, se los mandaba a algunas personas. A Carlos, por ejemplo, le mandé 8, me parece, para que me los comenten. Y algunos me salían, otros no, he tenido que hacer varias veces, ¿no? Pero yo quería hacer algo así porque había o sea, con los dibujitos acá, porque también hay un libro que se llama, o sea, hay un grupo español que se llama Destripando la Historia, que a mí me gusta un montón, ¿no? Es para niños en realidad, pero a mí me gusta. Y ellos hacen música en realidad, y hacen presentaciones. Y ellos sacaron un libro con unos dibujitos que eran bien rudimentarios, bien poco sofisticados, bien poco artísticos, por decirlo de alguna manera. Eran bien hechos por algún niño, o algo, parecían hechos por un niño. Y yo dije, bueno, si ellos han podido publicar ese libro, yo dibujo mejor que eso. O sea, no tan paja como Juan Acevedo, pero dibujo mejor que eso, ¿no? Entonces me esforcé y creo que he hecho algo decente.
Y un poco la línea que he tratado de seguir con estos innovadores es tratando de... A mí me encanta Churchill como personaje, Winston Churchill. Yo sé que a la gente acá de izquierda, a Carlos seguramente lo odia, pero ¿no? porque era alguien conservador, que creía en la empresa privada, ¿no? en la propiedad privada. Y hay algunas personas pues, que odian eso, ¿no? Entonces entiendo que no les guste. Pero Churchill como personaje es una persona sumamente inspiradora, ¿no? Él asumió el control de un país en pleno bombardeo, ¿no? En pleno bombardeo votaron en el Congreso para darle el control a él del gobierno, ¿no? Y él aceptó en pleno bombardeo, o sea, con el edificio donde estaban en movimiento, con la gente tumbándose al piso, con el techo cayéndose a pedazos. Él aceptó gobernar, ¿no? Ser el que iba a liderar a Gran Bretaña, a Reino Unido, en plena guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y Alemania sabía que él era un personaje que les iba a causar muchos problemas, ¿no? Se sabe que el mensaje que le llevó a Hitler cuando Churchill asumió el control es: la tormenta ha llegado, ¿no? Porque hasta entonces el primer ministro había sido un mequetrefe, que es un mediocre, cobarde, ¿no? Que trataba de evitar el conflicto como sea, ¿no? Y cuando Churchill, que era una persona aguerrida, pues, que no se deja pisar, asumió el control, los alemanes sabían que ya estaban en problemas, ¿no? Y fue efectivamente, ¿no? Él fue el que lideró la victoria. Pero una cosa interesante de Churchill es que él, o sea, había tenido una vida muy pintoresca, muy colorida. Él se escapó de una prisión, de un campo de concentración en África, él solo, o sea, planeó la fuga con varios otros oficiales y él fue el único que se escapó, ¿no? Todo lo demás, o sea, al momento de que había que correr y treparse un tren, lo demás dije, no, mejor no. Y él, no, yo me voy, ¿no? Y él se fue solito, ¿no? Solito atravesó África y llegó a Londres, ¿no? Y desde Londres ayudó a que los demás escapen, ¿no? ¿Quién te hace eso, no? Él fue al conflicto en Cuba, joven, como corresponsal de guerra, o sea, ni siquiera como oficial o como miembro del ejército, él fue como periodista, porque quería ver la guerra de primera mano. Entonces era una persona que tenía un estilo de vida bastante inspirador, de tal manera que lo primero que hace cuando asume el control es ver que tenían tropas en Dunkerque, que es un pasaje histórico famoso, ¿no? Habían tropas ahí abandonadas, no había cómo rescatarlas, ¿no? O sea, Alemania estaba avanzando hacia la costa y los iban a masacrar, ¿no? Y la marina británica había sido duramente golpeada y no tenía suficientes barcos para rescatarlo. Y él sale al público, a los ciudadanos, ¿no? Británicos, y le dice: yo sé que varios de ustedes son pescadores, tienen barcos recreativos, les pido que ustedes vayan a rescatar a sus tropas, ¿no? ¿Y qué líder sale al público, a los ciudadanos, a decirles: por favor, pongan su vida en peligro para rescatar a los soldados que han sido enviados a la tropa deficientemente por el líder anterior, ¿no? Y la gente fue y lo rescató, y el ejército británico se salvó por eso, porque las familias británicas mandaron al papá: oye, tú anda, haz caso a nuestro nuevo primer ministro, ¿no? Y ayúdanos a rescatar a las tropas. Entonces fueron y rescataron no a todos, pero rescataron a buena parte de las tropas británicas por eso. Y él, ¿cómo se llama? Fue un líder de ese tipo, ¿no? ¿Y por qué él llegó a hacer eso? Es por una razón bastante sencilla. Él tenía un dogma que era, no importa equivocarte, ¿no? No importa cometer errores, ¿no? Él tenía esta frase famosa que decía: una persona exitosa no es alguien que no se equivoca nunca, es alguien que se equivoca constantemente y va de error en error con el mismo entusiasmo, ¿no? Esa es una persona exitosa, ¿no? Porque alguien que no se equivoca nunca es alguien que no intenta cosas nuevas nunca, ¿no? Y esa persona nunca va a tener éxito, nunca va a hacer algo novedoso, nunca va a pasar en la historia, ¿no? Alguien que pasa en la historia es alguien que está constantemente haciendo cosas nuevas y se equivoca constantemente, pero no importa. Y ese es un problema que tenemos hoy en día en la sociedad moderna, ¿no? Porque ahora tú te equivocas, te vas a Barranco, ¿no? Tienes una aventura, ¿no? Por ahí toman un par de fotos, toman un video y ya destruyen tu carrera política, o sea, tu carrera periodística, ¿no? Entonces ahora todo está en redes sociales, todo está constantemente siendo comunicado y tienes que tener muchísimo cuidado para que no te destruyan por una resbalada. Entonces tenemos que tener mucha más tolerancia al error, pero no solamente nosotros con nosotros mismos, o sea, ya, ¿qué importa? Voy a hacer esto, a ver que me equivoque, qué pasa, sino también con los demás, ¿no? Los demás también tienen el permiso de cometer errores, y hay que ser bastante tolerante con aquellos que intentaron algo y no les funcionó, ¿no? Porque es fácil ponerte en plan primaria, ¿no? Y al primo que llega a la reunión familiar y ahí viene el quebrado, ¿no? El que puso una empresa y no le funcionó, ¿no? Y burlarte de él.
Es fácil ponerte en ese plan con la gente, pero deberíamos todos ser más tolerantes con la equivocación. En esa línea, este libro, que lo he sacado ya yo por mi cuenta, con mi propia editorial, ¿no? Yo he sido coordinador de publicaciones en Apoyo una época, y después he publicado libros con otras editoriales, y en algún momento yo dije, ya voy a publicar mi propio libro ya por mi cuenta, ¿no? Entonces mi primer libro que saqué con mi propio sello es Marginal, que es un libro de economía, está acá afuera, si no lo tienen y quieren comprarlo, está acá afuera, lo estamos haciendo también. Yo hice el esfuerzo, el experimento de hacerlo 100% yo, para ver si con las nuevas tecnologías que existen, con inteligencia artificial, con nuevo software, con todo, podía hacerlo yo 100%. Cuando trabajé en Apoyo, éramos un equipo de 8 personas que hacíamos las publicaciones. Entre los que escribíamos, los que investigábamos, los que entrevistábamos, los que generaban los dibujitos, los dos que diagramaban, los que hacían la coordinación con la imprenta. Todo eso éramos tranquilamente 8 personas. Yo dije, eso fue hace 20 años. Yo dije, ya, fácil, ahora ya se puede hacer con una sola persona. Entonces Marginal, que es el libro que está afuera, fue un experimento para ver si todo lo podía hacer yo, 100% yo. Entonces eran mis fotos, que yo las he arreglado con una aplicación que es gratuita. Todos los textos los escribí yo, las diagramaciones, los dibujitos, o sea, los gráficos, ¿no? Porque es de economía, entonces tiene muchos gráficos. Los gráficos los hice con un software también que es gratuito. Todo lo diagramé yo y lo publiqué, lo mandé a imprenta a un amigo que tiene una imprenta digital que estábamos hablando hace un rato. Con imprenta digital ya no necesitas estar yendo. Antes yo tenía que ir físicamente a la imprenta, estar chequeando las pruebas, los colores que estuvieran bien balanceados. Ahora no, con la imprenta digital te mandan una muestra. Tú le dices, no, ¿sabes qué? Que esté más oscuro en la portada, listo, eso es todo lo que necesitas mandarle. Con un WhatsApp lo arreglas todo. Pero con Marginal yo aprendí una lección, que hay una cosa que sí no tiene que hacer otra persona, no lo tiene que hacer yo, que es la edición de estilo. O sea, revisar que no hayan errores ortográficos, que la redacción esté bien, que la concordancia de los verbos, por ejemplo. Eso, si tú mismo has escrito el texto, de ahí cuando lo revisas, se te pasan esas cosas inconscientemente, ¿no? Entonces, para este de acá, yo dije ya, entonces la lección que aprendí a Marginal es que alguien más me tiene que revisar la edición de estilo, ¿no? Entonces, para este de acá yo contraté a una persona que me costó 3.500 soles más o menos. Era un profesional, ¿no? Una de las personas que nosotros contratábamos antes, para que me revise la redacción y todo. Y me pareció algo raro, porque yo le pedía, mándame, como ya estaba todo diagramado, con dibujitos, todo, porque había estado avanzando, yo le decía, mándame las correcciones específicas que tengo que hacer. Y él me decía, no puedo hacer eso, tengo que mandarte ya el texto todo corregido. Yo le decía, no, eso no me sirve, porque yo no puedo reemplazar el texto entero en la diagramación, porque le he tenido que hacer cuadrar, tú me tienes que decir específicamente los errores que he cometido. Me decía, no se puede, que esto lo otro. Entonces sospeché algo raro. Y de ahí, cuando me ha mandado el texto ya por partes, diciendo específicamente las cosas o sea, me mandó la primera mitad todo el texto corregido. Yo he tenido que meterlo por partes a la diagramación, para mí fue un problema eso. Y de ahí, con la segunda parte sí ya me la pasó indicándome específicamente los errores, ¿ya? Y me pareció algo raro que me dijera, oye, yo no puedo hacer esto. Entonces metí el texto que me había mandado a ChatGPT y le pregunté a ChatGPT, ¿tú me has escrito esto? Y ChatGPT me respondió muy probablemente sí. O sea, este diagramador de estilo, este editor de estilo, no lo editó, o sea, no lo revisó él, lo revisó ChatGPT, lo metió a ChatGPT y me cobró como si lo hubiera hecho él en los tiempos del Pleistoceno, ¿no? Cuando él lo hacía a mano. Entonces, ya para este de acá ya he mantenido esas correcciones que él me ha hecho, ¿no? Pero para la siguiente publicación que ya estoy preparando, y la voy a sacar en septiembre, que es un Elige tu propia aventura de terror, para eso ya no lo he contratado a él, sino que me ha ahorrado el intermediario y he ido de frente a ChatGPT, ¿no? Y de frente le he dicho, estoy estoy revisando el texto de frente en ChatGPT, ¿no? Le meto los textos por páginas, me da las correcciones, eso yo lo meto en otro software que se llama Spell Checker, para que me compare textos, o sea, pongo el texto original y el corregido, y este otro software me dice cuál corrección es mejor, cuál cambio es mejor, y eso yo lo meto ya de frente al texto. Porque incluso con ese proceso que les dije, de acá tiene errores. O sea, hay 15 errores que se me han pasado hasta ahora, que he identificado. O sea, con un ser humano metiendo a ChatGPT, un profesional, y mandándome el texto a mí, y yo metiéndolo a la diagramación, se han pasado errores. O sea, ni siquiera es 100% efectivo. Y de ahí yo metiéndolo de frente a ChatGPT, es más o menos 95% efectivo. Hay algunas cositas que se pasan. Tengo que revisarlo igual nuevamente, pero ya es una posibilidad. Entonces, ahorita que compren el libro,
me dicen cuántas docenas quieren, así ya les voy dando 5 paquetes. Hago descuentos por cada 20, o sea, por cada 20 unidades les regalo uno. Y esa es la experiencia, espero que les guste. Lo voy a, igual acá lo estamos vendiendo a 40 soles. Ya acepto Yape, ¿no? Algunos de ustedes que se burlaban porque no tenía Yape. He tenido que abrir Yape específicamente para vender este libro porque me han estado comprando por redes.